No voy a presentar a Hugo Alconadamón porque ha estado demasiadas veces acá y ustedes ya lo conocen. Saben que es un hombre bastante filoso, pero justamente porque tenés cierto filo, querría saber si podemos dividir algo sobre toda esta marea judicial que uno tiene, que de pronto hasta termina aburriendo. Si tomamos, por ejemplo, el caso Vudú, donde te mezclan el caso de Chicone, la fábrica de plata, millones y millones, y simultáneamente también un auto que no declaró hace 40 años, que no se sabe dónde está el auto y que era para engañar a la esposa. Y en paralelo como 4 o 5 causas más, con lo cual se enturbia el fenómeno judicial y la aprehensión que uno puede tener al respecto. ¿Me puedes decir cuáles son las causas importantes que vos ves para Cristina, para Vudú, para Debido, y sacar un poco, no el resto que no sea importante, pero digamos que no tienen la envergadura que tiene esto otro? Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Primer punto, para mí, el sistema está armado para la corrupción y para la impunidad. El sistema jurídico argentino está armado para que vos puedas robar y que además no vayas preso, principio general. A su vez, el Poder Judicial está desarrollado de un modo que es procíclico. ¿Qué significa esto? Mientras que tenés poder, sos campeón del mundo y sos impune. El problema es cuando dejás de tener poder, sea porque o no integrás un partido, una agrupación, algo que te escude, o porque caíste en desgracia. Y este es uno de los problemas que ha tenido en particular el vicepresidente Amadou Vudú. ¿Por qué? Porque primero, no es del PJ, el PJ no lo siente propio, entonces dice, no es problema mío. Caso María Julia Elzogaray. En efecto. Y segundo, porque Amadou Vudú actuó como si no hubiera un mañana. Y entonces cometió una serie de errores en los cuales dejó los dedos pegados. Hay algunos ejemplos que, en efecto, que son menores, son casi anecdóticos, pero que son insólitos, Roberto. La dirección en un médano. Por ejemplo, o este tema de ahora que nosotros le encontramos con una colega corresponsal en Francia maravillosa, Luisa Corradini, facturas que presentaron de una reunión del G20, de un viaje a París, donde hasta están mal escritas las facturas. O sea, así es como empezamos nosotros a darnos cuenta que acá había un error, donde le agregaron un 0. ¿Entendés? El nivel de simpleza y de torpeza. Mientras que hay otros casos que son mucho más complejos, por supuesto, que son muchísimo más grandes, pero que al mismo tiempo hay algunos que nosotros los conocemos como los profesionales de la impunidad. Abogados, escribanos, contadores, que son profesionales en esconderte las huellas, en complicarte una investigación. Entonces, mientras que Vudú actuó como si no hubiera un mañana, otros exfuncionarios han sido mucho más astutos, vivos, no inteligentes, vivos en esconder sus huellas. Pero uno mira los diarios o ve la televisión y parece que son infinidad de personas que se han equivocado en el proceso delictual, porque hay baraturas obvias como la de Vudú, la dirección, esconderle un auto a la ex esposa, etcétera, pero después hay flagrancias gigantescas. Sí, a ver, tenés exfuncionarios como Ricardo Jaime, o Amadou Vudú, o supuestos testaferros como Lázaro Báez, que en definitiva, recordemos, no es que contrataba a un gran abogado o a un gran contador, lo contrató a Leonardo Fariña. Le faltaban 3 materias para recibirse de contador en la Universidad de La Plata. Entonces, pero en realidad lo contrató a Fariña no para que le resolviera todos sus problemas, lo contrató como si tuviera una filial en un barrio chico de la capital federal para que resolviera una cuestión de 10, 15 millones de dólares, que para él... Fíjate, Roberto, vos tenés un eje que mientras que Lázaro Báez contrató a Leonardo Fariña, o Vudú se apoya en Alejandro Van den Brule, Julio Debido se apoyó en Roberto Dromi. Es mucho más difícil investigarlo a Julio Debido cuando vos, para poder estudiar Derecho Administrativo, tenés que estudiar 9 tomos de Marienhoff para entender 2 tomos de Gordillo, para entender un librito así de Dromi. Es mucho más difícil entrarle a Debido por el área administrativa.
Aún así, los gringos tienen una expresión de a veces mete la pata. Ellos tienen una expresión que es shit happens. A veces te equivocas, a veces cometes un traspié. O hay gente que a veces te deriva un problema. Entonces, uno de los objetivos centrales de Julio De Vido, mientras que estaba en el poder, era aprovechar el poder para cerrar todo. Es exactamente lo mismo que intentó hacer Ricardo Echegaray. Y ambos logran cerrar múltiples investigaciones penales mientras que están en el poder. Bueno, eso lo intentaron varios. Menem se le quedó colgada la de armas. Exacto. Exacto. Y a Julio De Vido, acordate que le pegó en el poste para cerrarla con Skanska y no lo logra. Y se termina reabriendo. Bueno, en realidad no le pegó en el poste. Cuando derivó así, no le prestaron atención para saber que la causa no estaba cerrada. Exacto. Que fue una picardía que le hicieron algunos que presuntamente eran de él. Fíjate además, en cambio, Ricardo Echegaray logró cerrar la causa de Onca. Terminaron disolviendo el organismo. Disolvieron el organismo por las irregularidades que tenía dentro, pero logró, mientras que todavía era titular de la AFIP, darse maña, contratando también a un gran abogado, León Arcelanian, es decir, no contrató a un Fariña o a un Van den Brule, contrató a León Arcelanian y logró cerrar esa investigación. Convengamos que León Arcelanian también fue abogado de algún hombre de otra época que estuvo preso, por ejemplo, del menemismo. Pero fíjate que, por ejemplo, Echegaray, sobre el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, también intentó cerrar, de la mano de Norberto Yarvide, una investigación que es la pata de las facturas truchas de Lázaro Báez, en la cual él estaba sospechado, a su vez, de darle el encubrimiento. Logró que Ollarvide le diera el sobreseimiento en primera instancia, pero no logró liquidarla. De hecho, la logró cerrar por un lado, pero no por otra. Le quedó como una ventana abierta, ¿sí? Entonces, a veces ocurre esto, que es, en definitiva, el sistema está armado para la impunidad, para la corrupción y para la impunidad. Pero a veces hay errores que se cometen o hay veces que la ventana no la podés cerrar a tiempo y terminaste. O que se rompe el vidrio. Ahora, escuchaba una declaración de Zaffaroni, el ex miembro de la Corte, por tanta gente reconocido como jurista, que dice que este gobierno persigue a los jueces, que manipula la justicia en general y que está tratando de poner jueces propios. Uno dice, bueno, está copiando al periodo kirchnerista, pero ¿vos lo ves del mismo modo que lo ves Zaffaroni? No, creo que hay algunos rasgos que el gobierno de Mauricio Macri está replicando y hay otros que es cualitativamente mejor. ¿En qué está aplicando algo parecido? Está aplicando la dinámica de los operadores, está aplicando... Perdón, antes de seguir, ¿nombres? Varios. Ninguno para pronunciar acá. Prefiero todavía, bueno, uno que ya era conocido y que la propia Lilita Carrió desactivó fue el Tano Angelici. Bueno, ahora está operando en Ecuador para ver si le podemos ganar a los... Sí, en el escritorio. Ahora, esto es por un lado, ¿sí? Que es, si querés, la tentación de todo nuevo gobierno de convertirse en el aprendiz de brujo. Es decir, ahora yo tengo la varita y yo ahora voy a tomar el control. Y yo voy a poder controlar a los operadores, voy a poder controlar a los muchachos de la CIDE y me van a responder los jueces, me van a responder los fiscales. Eso significa que tenés que tener plata para hacer eso. Pero no solamente plata, hay muchas veces que es el poder y hay muchos que quieren quedar bien con el poder. Entonces uno no tiene que levantar el teléfono. A veces se hace... Que lo llamen por teléfono. En efecto. Ahora, esto es por un lado. Ahora, también es cualitativamente mejor si nos ponemos a comparar. Arrancaste por Amado Vudú, Roberto. En el caso Chicone, recordemos que el anterior gobierno lo removió al fiscal, Carlos Rivolo. Sí. Lo desplazó después al juez, Daniel Rafecas. Y después lo desplazó, o se tuvo que ir, el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui. No me olvido, perdón. A ver. Una enmienda. No me olvido una conferencia de Vudú donde dijo que algunas de esas personas lo extorsionaban para que pusiera plata y él no quedara involucrado en ese tema. Y vamos más adelante. ¿Con quién quisieron reemplazarlo a Esteban Rigui? Con Daniel Problemas de Currículum Reposo.
Un señor que había dicho que había participado en conferencia con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y Ban Ki-moon dijo, momentito, yo ni lo conozco a este señor. Bueno, no era el único que no lo conocía. Te pido un segundo, que con la cuestión esta de las elecciones hay que hacer un breve corte y tengo, digamos, la pregunta más importante para el otro bloque. En un minuto volvemos. Pero quiero ir a Terranova, un segundo. Antes de que se nos acabe rápido esta entrevista con Hugo, hay un si la tema... gente supiera lo que hablamos en los cortes. No, claro, bueno, después se los contamos. Vos escribiste una nota con relación al episodio de un grupo Terranova que iba a comprar al grupo López. Sí. Esto está rodeado también por una cuestión de tipo político. Justo hay un fenómeno del grupo Clarín que le molesta y expresa su molestia porque el gobierno estaría avalando la creación de un grupo multimediático a su favor, a través de Terranova, que fue un candidato de Macri en la provincia de Mendoza. Simultáneamente el señor Sanz dice, una vez que pase el 22 de octubre, vamos a discutir el poder de los medios. O sea que ahí hay un tema político importante. Pero en el económico, lo de Terranova, quedarse con los medios de Cristóbal López, ¿qué tipo de entidad tenía? Sobre todo porque todo el mundo sabe que Terranova, creo que lo dije la semana pasada, puede comprarse 2 departamentos, pero no se puede comprar un edificio de 100 pisos. Sí, pero ahí tenés una apreciación, no te digo errónea, pero sí que puedes decir errónea. No, pero que en realidad la apreciación es, pues si estás imaginando a un Terranova desembarcando con dinero y diciendo, te lo compro. En realidad la concepción es inversa, es Cristóbal López diciendo, si te encargas de la deuda, te lo regalo. Eso también es dinero. Sí, por supuesto. Eso también es dinero. Vamos a hacerlo como síntesis. Cristóbal López ya estaba cuesta abajo en la rodada desde que sale a la luz los 8.000 millones de pesos de deuda tributaria que él tenía, que además, sumada a los intereses, ya estaba en los 10.000 millones, que además aumenta todavía más porque no está pagando todavía los impuestos, está todavía atrasándose con los aportes jubilatorios, con lo cual se le ha armado una bola de nieve imparable, tan imparable que según qué cálculos tomes, el grupo Indalo puede implosionar en 3 semanas. Esto es información que me cuentan de afuera y de adentro. Ahora, el grupo Indalo son varias cuestiones, porque lo que de todo, lo que te imagines. El juego no estaba en el negocio. No. Un eje de Cristóbal López. El petróleo no estaba. Sí, pará. Estaba vos hoy. Vos tenés Cristóbal López, imagínate que estuviera en 2 piernas. Una pierna es Casino Club y ya él había vendido su parte. Y la otra pierna es Grupo Indalo. Esto lo pongo con tu firma. Que... al menos lo que me han dicho a mí es que él tiene un contrato futuro por 38 millones de dólares que él incluso para tratar de zafar del problema que tiene tributario en Grupo Indalo estaba dispuesto a entregar ese dinero. Entonces, y en Grupo Indalo tenés la petrolera Oil Combustibles, tenés además la constructora CPC, tenés los grupos de medios. El banco. El Banco Finansur, tenés de todo. Tenés Olivares, de todo. El punto es que lo que te dice Cristóbal López es que está mal y que él lo que dice es, si vos te encargás de supongamos que fuera para simplificar, 10.000 millones de pesos, yo te lo entrego. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Cristóbal López? Zafar de la cárcel. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Terranova? ¿Y quién era el Terranova solo? Si le salía bien, supongamos que le saliera bien en un mundo ideal, sería, armamos un fideicomiso, empezamos a vender algunos activos y empezamos a pagarle a la AFIP, que a su vez tiene garantizado su acreencia por este fideicomiso. Es mucho más complejo, porque también tener los otros acreedores, es mucho más largo. Pero supongamos que empezás a vender algunos activos, empezás a prolijarlos, conseguir financiamiento externo y que en definitiva, para muy simplificado, la deuda de Cristóbal López son 500 millones de dólares, el grupo Indalo en un mundo ideal vale 600 millones de dólares e incluso mejorado y bien administrado podría valer 700 millones de dólares. Si fuera así, la diferencia entre lo que debía Cristóbal y el valor real es una diferencia de 200 millones de dólares. En un mundo ideal, si todas las jugadas te salen bien, sin poner un peso, terminaste quedándote con 200 millones de dólares. En un mundo ideal. En el mundo real... En la Argentina. En la Argentina eso no se puede hacer sin el gobierno. Sin el gobierno,
sin el concurso de los acreedores, porque hay muchos otros acreedores, pero eso es otra sin la historia. justicia, sin publicidad oficial y sin muchos otros temas. Entonces, al final, lo último que yo tuve, y con esto cerré la publicación que tuvimos el domingo, es hoy por hoy esa operación es, desde el lado de Orly Terranova y su equipo, es textual inviable. Desde el lado de Cristóbal López todavía le prenden una velita a después del 22 de octubre. Bueno, te agradezco, te doy el angelito. Muchísimas el libro, gracias. La piñata de él, lo tenemos para que ustedes lo pidan. Y les quiero decir, y quiero que nos diga la noticia, es el libro sobre el libro amarillo, de esos episodios nauseabundos amarillos que vos ibas a escribir. ¿Está parado, va, progresa? Está en proceso. Está en proceso. Pero te recuerdo algo, La piñata anduvo y anda muy bien, va ¿Sí? por la 7ª, 8ª edición, pero acordate que me tomó 10 años escribirlo. Escribí otros libros en el medio, el de Vudú y Chico en la máquina de hacer billetes, el del caso Antonini. 10 años me tomó reconstruir La piñata. Bueno. El libro amarillo espero que me tome menos tiempo. Bueno, y sobre todo porque va a estar mucho tiempo en el Sí, poder además mi también. mujer me va a matar, pero va a estar, está en proceso. Bueno, gracias Hugo, y a ustedes en un minuto, por favor, los cito, los conmino a estar acá delante de una señora, de una mujer, que nos va a relatar a ver qué pasa en este mundo de Sergio Massa, que compite en las elecciones del 22 de octubre, pero que todo el mundo habla como si no fuera una competencia, como si el resultado ya estaría dado. Vamos a hablar de eso con ella y de esta nueva moda de que todos son peronistas. Todos somos peronistas. Bueno, según Perón. Gracias, Hugo. Un minuto nomás.